Muy buenas, Indalicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Una nueva entrevista hoy, pero tuvimos ya a Paco Gregorio, que acabamos por alto, y hoy estamos con Antonio Martínez, que para mí es un honor tenerte aquí y la verdad que tenía muchas ganas de que compartieras un ratito con nosotros porque eres la persona, juntamente con Paco Gregorio, que en Twitter, ya lo dije, la gente os sigue, la gente, si no es Antonio Martínez o Paco Gregorio, no se cree las informaciones, así que eso, joder, te tienes que sentir bastante orgulloso de que el aficionado de la Unión Deportiva Almería se fije en ti para estas noticias, así que nada, Antonio, un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal, Pablo, Diego? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo ya os lo dije, para mí es también un honor y un privilegio poder estar esta noche charlando con vosotros y también es un motivo también de orgullo, sobre todo también de satisfacción plena de uno mismo pues el que la gente me lea, que la gente confíe en mí. Pero bueno, lo dije, creo que cuando Paco tuvo esas bonitas palabras hacia mí, también vosotros, que os lo Ujú. agradezco, tanto a Paco como a vosotros, que para mí Paco es un referente. O sea que para mí Paco es el crack y yo he aprendido de Paco y de otros compañeros, de otros muchos compañeros de la profesión que me he ido encontrando en el camino, porque yo al final llevo relativamente poco en esto y de todo se aprende, de Rafa Góngora, de Carlos Miralles, de Juan Antonio Manzano, de Jordi Folqué, de Juanjo Aguilera, de Juanjo García, de De todos todo. al final yo he podido compartir vivencias, experiencias con ellos y al final se aprende de todos, pero por supuesto uno de los referentes es Paco. Y orgullosísimo de que la gente crea y confíe en mí y tome en serio un poco lo que decimos acerca de la Almería. Así que encantado de estar aquí esta noche. Totalmente de acuerdo, encantado nosotros. ¿Y qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Perfecto, la verdad, encantado de tener a Antonio aquí, que la verdad que seguramente vayamos a pasar un rato muy agradable en una charla donde probablemente vaya a resolver muchas dudas que yo creo que tenemos todos los almerienses y también que se dé un poquito a conocer y también conozcamos un poquito el lado más humano de Antonio y no tanto el profesional, que aunque también lo conoceremos un poquito más. Pues mira, vamos a arrancar ya con una primera pregunta y es, ¿quién es Antonio Martínez y cómo te definirías? Bueno, pues Antonio Martínez es un apasionado del deporte, un apasionado del fútbol desde pequeño y un apasionado del periodismo. Yo creo que desde bien pequeño lo tenía bastante claro. Yo recuerdo cuando era pequeño encerrarme en mi habitación jugando al FIFA o en ese momento el Pro. Y narrando yo mis propios partidos que jugaba, pasaban mis padres por el pasillo y se me quedaban escuchando y la verdad que se asombraban de cómo ya desde pequeño tenía ese desparpajo para ponerme a narrar partidos y tenía esa capacidad imaginativa también de darle sentido, al final era un videojuego, ¿no? Y bueno, me considero una persona pues, simpática, cercana, que le gusta mucho aprender de los demás, que se fija. Bueno, me definiría un poco así, pero sobre todo apasionado del deporte, apasionado del fútbol desde bien pequeño. Es curioso porque a mí también me pasaba mucho eso de jugar al Pro en la Play 2 y estar narrándote pues los partidos que tú jugabas. O sea, me he identificado hostia, a mí también me Sí. pasaba. Yo creo que más Sí, yo de uno creo que se a va a todos, identificar en sí, eso. a mucha gente que al final le gusta el fútbol, que al final o ha crecido escuchando a los Manolo Lama y a Paco Totalmente. González y a esta gente en el videojuego, pues al final te gusta y lo querías hacer tú y al final, pues bueno, el que llevaba un poco esa vocación de periodismo en las venas, como yo, como era mi caso, pues se fijaba mucho y al final quería hacer lo mismo desde que era niño. Todavía no he podido narrar, sí comentar, pero bueno, quizá en un futuro se dé el caso. Ahí, en un futuro no muy lejano. Lo tengo Eh, oxidado, pero bueno, tendrá que volver a jugar al FIFA. ¿De dónde te iba a preguntar que de dónde te viene esa pasión por la Unión Deportiva Almería? Entiendo que es el equipo de tu ciudad, ¿no? Sí, yo.
desde que era pequeño, al final, como os digo, yo he vivido y he crecido con mucho fútbol en mi casa, porque mi padre también es muy aficionado al fútbol. Y desde que era pequeñito iba al estadio. Tengo ahí los abonos de 2007, con el primer ascenso sobre todo, porque mi padre había nacido, bueno, él es de Cuenca, pero eh, creció en Granada y llegó más tarde a Almería. Y no se hizo tampoco demasiado aficionado desde pequeño del Almería. Pero bueno, como le gustaba mucho el fútbol, pues al final era la posibilidad de tener un equipo en tu ciudad donde vivías, pues ya en primera división, aunque sí que es verdad que ya fui a varios partidos previos al ascenso en ese año de Emery. De hecho, me acuerdo, tengo la entrada. Me gusta mucho coleccionar entradas desde que era chiquitito. Y tengo todavía la entrada del ascenso aquí en casa contra la Ponferradina. La tengo guardada, aunque con esto del sol se borra mucho la entrada. Yo imagino que a los que las coleccionáis os pasará lo mismo. Pero tengo la entrada de la Almería Ponferradina. Y ya desde entonces no me he separado de la Almería. He sido abonado desde ese año todos los años hasta ahora, e incluso en los 4 o 5 años que llevo, 5 años más o menos que llevo siendo periodista ya, trabajando y dedicándome a ello, que ya no piso la grada. Desafortunadamente en muchos casos, porque a mí me encanta vivir el fútbol a grada, pero bueno, es lo que tiene y hay que adaptarse a verlo en la tribuna de prensa desde un cristal, a través de un cristal, pero no he dejado de abonarme, sigo siendo abonado. Y aunque no utilice el abono, ya os digo, desde que soy periodista y cubro la información de la Almería, me he abonado todos los años y lo seguiré haciendo. Vamos ya a la parte más profesional, cómo empezaste a dar tus primeros pasos como periodista, si hubo alguna persona que te ayudó, si las redes sociales también pues te han ayudado a nivel periodístico. Sí, a ver, yo tengo la suerte de que tengo 28 años para 29 y Ujú, al final he nacido en plenas redes sociales. ujú, Entonces, bueno, eso obviamente ayuda, porque al final, cuando todavía no tienes visibilidad, pues lo típico que hacemos todos, ¿no? Te abres una cuenta en Twitter y empiezas a tuitear, a hablar de la Almería, poco a poco hacerlo a un nivel más profesional, aunque no estaba trabajando todavía en ningún medio, pero sí que te ayudas de las redes sociales y te vas enterando de cosas. Al final, aquí en Almería, pues eh, es una ciudad chica y te vas enterando de cosas o te van llegando cosas, y así poquito a poquito pues iba dando alguna noticia, aunque en ese momento no fuese ni noticia, pero yo consideraba que lo era. Al final era un crío que estaba empezando en esto y pues un poco como todos, ¿no? Pues si me llegaba que a lo mejor, no sé, tal se había lesionado o alguien se quería ir del equipo porque me lo había dicho alguien, porque bueno, pues lo vas poniendo poco a poco. Obviamente con el tiempo eso se va puliendo, ¿no? Y aprendes a eh, discernir entre lo que es noticia, lo que puede ser un rumor. ujú. Pero bueno, eso te lo da el tiempo. Y al final fijarme, pues, fijarme un poco en los profesionales en general. Porque yo escucho mucho la radio, me encanta. Y entonces, pues, también he crecido un poco escuchando los programas deportivos nocturnos. Al final, pues, vas aprendiendo, te vas fijando en lo que te gustaría, o te amoldas, ¿no? Amoldas un poco la figura, en lo que te gustaría ser y lo que no te gustaría ser. Y bueno, yo cursé periodismo. Bueno, hice un año de economía aquí en la Hostia. Universidad de Almería. Claramente me di cuenta de que no era lo mío y me fui a Madrid a estudiar periodismo un año más tarde. Yo entré un año más tarde de la que debería haber sido digamos, mi quinta, Tu ¿no? quinta. Ujú. Mi curso, sí. Me fui a la Complutense y ahí hice 5 años de periodismo, porque me dejé una asignatura y el TFG, o solo el TFG, para el último año, porque no había hecho prácticas durante toda la carrera y quería hacer prácticas. Entonces, si terminaba en el cuarto año el TFG y lo entregaba, ya no podía. Ujú. Y decidí, dije, bueno, pues lo retraso unos meses, entrego el TFG
el año que viene o dentro de unos meses y así puedo hacer prácticas. Y con la universidad, con la Complutense, puedo hacer prácticas en el Radio Almería y en Radio Marca Almería, cuando Radio Marca Almería era Radio Marca Almería, ya no lo es y además es otra cosa. Ujú. Y ahí tuve la primera oportunidad. Creo que estuve unos 3 años o así. Me dio la oportunidad Víctor, que ahora yo creo que se lo ha comido el personaje, pero bueno. Ujú. Pero bueno, me dio la oportunidad y ahí pude trabajar 3 añitos, perdón, 13 meses, 2, 3 meses yo creo que estuve. Y, y nada, luego volví a Madrid, me ofrecieron quedarme, pero dije que no porque al final me surgió una buena oportunidad iba a cursar un máster de periodismo deportivo en la Universidad de Nebrija y tenía la posibilidad de hacer unos meses también de prácticas en Movistar Plus. Qué bueno. Entonces, bueno, pues lo consideré que era una oportunidad que pese a ser unas prácticas, para mí trabajar en Movistar Plus, pues imagínate, para un niño que ha crecido con el día después, con Sí, sí. el día del fútbol, en fin, para mí trabajar en Movistar era como el sueño de cualquier periodista y no quería desaprovechar esa oportunidad. Y eso que tuve muy bien, bien prontito, ya os digo, nada más terminar esas prácticas, la oportunidad de quedarme en Radio Marca, pero decidí, bueno, pues hacer ese máster y aprovechar las prácticas en Movistar Plus, que allí estuve trabajando pues en Vamos, en el canal Vamos, Ujú. en Noticias Vamos a mediodía, que creo que ese formato ya no existe, el de Noticias Vamos, o ha variado a otra cosa. Ajá. Y Vamos en Juego era el programa de los fines de semana. Yo hacía de vez en cuando, bueno, todas las semanas hacía Vamos en Juego entre semana y de vez en cuando, algún fin de semana, iba a Vamos en Juego. Y allí, pues yo no sé, he trabajado con Iñaki Aguirre Gaviria, que está ahora, sigue en Movistar. He trabajado con Ricardo Sierra. Qué bien. He trabajado con, pues ya no recuerdo, pero con bastantes voces. Mira, con la voz que se ha hecho muy, muy, muy famosa el día después, la de Wojciech Chesney, Sí, sí, es sí. Sí, Gabri, pues con ese he trabajado, era mi compañero. Con Ainhoa Pérez de Dazón también he trabajado. En fin, tenía muchos compañeros que ahora siguen allí o en otros sitios. Y yo creo que fue una oportunidad buenísima. Qué bueno. Buenísima para poder aprender y además en un entorno pues, que yo consideraba privilegiado. Ujú. Pues ahora vamos a ir un poco con las anécdotas. Ahora Pablo te hará unas preguntas. Con Joseba Larrañaga sí. también Hostia, trabajé. Joseba. Yo, por antes de pasar, Diego, al tema anécdota, también preguntarle a Antonio, porque al final, por conocerlo un poquito más, al final sé que escribe Marca, le escuchamos también de vez en cuando, si no me equivoco, en Onda Cero, y Mm, hace escasos días estuviste también en Inter Almería, que si no me equivoco, estuviste llevando un programilla sí. de política, pero creo que también has participado en alguna otra ocasión en Inter Almería Televisión. Eh, ¿Cómo son tus experiencias ahí y con cuál te quedas de los tres? O si me tienes que calificar los tres, primero, segundo, tercero, ¿en qué orden los calificas? Pues muy buena pregunta porque al final cubro los tres formatos periodísticos, que es televisión, radio y prensa escrita. Entonces, pues he podido aprender de mucho. A mí me gusta mucho la radio, mucho la radio. Ujú. Y me gusta mucho, tengo la oportunidad de hacerlo ahora en Onda Cero, y me encanta, la verdad. Me gusta mucho la radio. No me llamaba tantísimo la atención, por ejemplo, la prensa escrita cuando tuve la oportunidad de Marca, que eso fue posterior a las prácticas de Movistar. Cuando ya terminé, me surgió la oportunidad de Marca y en el mismo verano el tema del documental, aquel que no sé si lo recordáis, que al Mm. final no salió, pero se hizo un documental de la Almería, que yo he tenido el privilegio de grabarlo y de verlo, porque está terminado, pero bueno, lo tengo yo aquí en mi ordenador y la verdad que es una pena porque está muy, muy chulo. Y no sabía que la prensa escrita me iba a gustar tanto, la verdad. Alguna vez me han dicho, ¿y por qué no dejas ya lo del tema marca? Pues es que yo creo que, aunque a lo mejor no sea lo mejor en cuanto a un nivel económico, pero me encanta. Es una cosa que, pues al final, escribir para marca tiene la repercusión que tiene a nivel nacional e incluso a veces mundial, dependiendo de lo que se escriba y a quién afecte. Y me gusta mucho.
la verdad. He aprendido a cogerle el gusanillo a la prensa escrita. Y luego televisión era algo que al principio asusta, la verdad, porque no es lo mismo enfrentarte en un micrófono, que sabes que solo estás tú con el micrófono, no te ve nadie, solo te escuchan, puedes tener papeles, puedes hacer cualquier cosa, pero en televisión es otra cosa. En televisión al principio vas un poco acojonado. Yo recuerdo los primeros programas en los que me invitó Juanjo García para la tertulia, el debate que se hace en el Desmarque los lunes por la noche, hablando de la Almería, y al principio vas con ese miedo, ¿no? No me salen las palabras, cómo lo estaré haciendo, los gestos. Pero poco a poco vas perdiéndole ese miedo. Y eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, al programa ese que tú mencionabas de política, que se llama Conexión Almería, lo hace Manzano, pero cuando él, bueno, pues no puede asistir, pues lo cubro yo. Y eso sí que, yo creo que el mayor miedo que yo he tenido enfrente de un monitor de televisión, porque ahí pasas a presentar. Al final, en la tertulia con Juanjo García, pues estás hablando primero de un tema que controlas, que es el fútbol. Segundo, que un tema que controlas muchísimo más, que es el Almería, que es tu equipo. Tercero, probablemente seas de las personas, no sé si decirte más informadas, pero que viven el día a día de la Almería, al dedillo. Entonces, al final estás en un entorno seguro. Lo único que te intimida es el televisor, pero tú no tienes que establecer un guión ni nada para hablar, pues como estoy hablando yo aquí, porque al final, Sí. bueno, pues es un entorno seguro, hablo de la Almería, hablo de fútbol, y al final... Pero cuando te tienes que enfrentar a un programa en el que tienes que hablar de pues, noticias de Almería, de cualquier cosa, por ejemplo, de la inauguración del Puerto Ciudad, pues bueno, obviamente te tienes que informar, pero tienes que ir mucho más preparado. Estás hablando de un tema que a lo mejor al principio no controlas tanto, y ya de política ni te cuento. El otro día, moderando un debate con un candidato de un partido a las elecciones andaluzas, pues se nota mucho cuando vas haciendo programa a programa, poquito a poquito, vas perdiéndole un poco el miedo, no el respeto, porque eso suele estar y siempre suele estar, porque al final te hace madurar en el entorno televisivo y no equivocarte tanto, ir puliendo detalles, pero sí perdiéndole el miedo. Y al final no es lo mismo el otro día con el debate político que el primer día que yo me senté ahí y me dijeron, vamos contigo en 5, 4, 3, 2, 1, estamos. Y te ves tú solo mirando fijamente a la cámara diciendo, bueno, que no se me puede ir la vista, no puedo estar así, en fin. Y respondiendo a tu pregunta, porque me estoy yendo un poco por los cerros, si me tuviese que quedar con alguno, pues... en un futuro me vería viviendo más de la radio. Ujú. Yo creo que en un futuro sería lo que más me gustaría. Pero me gustan los tres formatos, la verdad. Me gusta mucho escribir, ya te digo. Me gusta la tele, la verdad. Sí. Pero creo que lo que más me ha llamado de pequeño la atención y lo que más me interesaba era la radio. Perfecto. Pues mire, si quieres vamos a pasar ya con el tema anécdotas, sobre todo con el entorno de la Unión Deportiva Almería. Y para empezar, que es verdad que ya nos has comentado que prácticamente cuando empezaste a ver a la Almería lo empezaste a seguir más de cerca y te abonaste, fue el año del ascenso. Vamos con el tema ascenso y descensos del equipo. ¿Cómo has vivido como aficionado y también ya como periodista, si quieres, tema ascensos de la Almería y los descensos de la Almería? Pues todos los ascensos y descensos lo he vivido, excepto el último. No, todos los ascensos y descensos lo he vivido como aficionado. No he visto ninguno todavía como periodista. Bueno, el descenso de primera división sí. El descenso, el último de primera división sí lo he vivido como periodista. Pero todos los demás han sido como aficionado. El de 2007, ya te digo, fue en los primeros años en los que me acerqué mucho al Almería, quizá por el propio objetivo de estar luchando por el ascenso, y al final yo era chiquitito, mi padre interesarse, y ya fuimos a varios partidos ese año, y recuerdo el conseguir entrada para el Almería Ponferradina, y eso fue, yo creo que ahí nació un poco la lealtad de no querer abandonar nunca a ese equipo. Lo que vi en el estadio al final fue tan grande. Yo recuerdo del gol, de uno de los goles de Ortiz, y haciendo la mítica celebración así con las gafas. Eh, y lo que se vivió, además con Emery, que fijaos después lo que ha sido, fue increíble.
Increíble. Y luego, obviamente, he vivido el ascenso de categoría con Javi Gracia, lo viví todavía siendo muchísimo más aficionado, porque al final fui a Villarreal en el partido que perdimos en la última Sí. jornada, que nos estábamos jugando el ascenso directo y al final tuvimos que ir a los playoffs y ese ascenso fue quizá especial. Pero el que más he vivido, el que más me ha emocionado hasta el punto de llorar en la grada fue el de Leganés. El de Leganés sobre todo por el palo tan duro que recibimos en casa la semana de antes contra el Alcorcón, que más que celebrar una previa, celebramos ya el ascenso. Lo celebrábamos, en la previa nos dábamos por ascendidos y fijaos luego lo que pasó. Y entonces habría sido muy injusto no ascender ese año, muy, muy injusto, después del año que había hecho el equipo, que es verdad que luego poco a poco fue cayéndose hasta el punto de reducir muchísimo la ventaja con el tercero, que era el Valladolid. Pero habría sido muy injusto no ascender ese año. Y después del palo que nos llevamos y de pensar tan en negativo, porque los aficionados de la Almería somos así, que sobre todo cuando jugamos fuera de casa, siempre la Almería va a perder para nosotros. Entonces, ir a Butarque con un equipo que no se estaba jugando nada, pero que sabíamos que nos lo iba a poner difícil, y ir 4.000 personas, ser prácticamente, bueno, fue un desplazamiento masivo. Me acuerdo del corteo que se hizo desde la plaza, creo que era la Plaza Mayor de Leganés, hasta Butarque, con tantísima gente. Yo no he vivido nada igual, nada igual. Y fue especial también un poco por cómo se vive el ascenso, porque en el 80 y tantos estábamos fuera y el gol de Zarfino, cómo se vivió en la grada. Yo recuerdo estar embarracado en la grada al terminar el partido. Y luego, una de las anécdotas es que eh, tuve la suerte de ir a la misma discoteca donde se lo celebraron los jugadores, en el centro de Madrid, y yo esa noche celebré el ascenso con los jugadores, Hostia. con mi hermano, con un par de amigos más, que estábamos por ahí, en la misma discoteca, porque sabíamos que iban a esa discoteca, obviamente. Sí. Pero no sé si íbamos con alguna bandera, con alguna bufanda, y ellos estaban en el reservado, pues nos vieron ya la coña tal subir. Total, que estuvimos en el reservado toda la noche. Hostia. Toda la noche con ellos. Y eso fue, yo lo comento mucho con mis amigos y tal. Yo creo que ha sido una de las mejores noches, días de mi vida, sin duda. Yo esa noche es prácticamente insuperable. Yo no me lo voy a pasar. No sé si también, pero con la emoción que tenía como de un niño pequeño cuando se levanta y ve los juguetes de los Reyes Magos, pues así estaba yo en ese reservado. Hombre, que pocos días se celebra un ascenso de tu equipo y lo celebras con el equipo Es que en la misma fue, noche. Es yo que eso es una locura. recuerdo a Curro Sánchez, ¿eh? Cur- El otro día jugamos contra él, que nos venía a preguntar que qué tal estábamos, que si nos faltaba algo, que si queríamos algo que lo pidiésemos. Me acuerdo que nos sirvió incluso, incluso Moed. Dijo, ¿qué? Chavales, ¿os falta algo? Tal, venga, tomad, vamos a brindar. Y nos sirvió Moed, tal, con Sadik, con Apia, que nos hicimos una foto con él. Buah, fue brutal. Y el descenso que has vivido como periodista, porque ya me has comentado que es lo único que realmente has vivido por ahora como periodista, ¿cómo lo viviste a la hora de tener que cubrirlo? Porque al final no se vive igual como aficionado que trabajando como periodista. Pues mira, el descenso, por ejemplo, contra el Valencia fue bastante más duro para mí, porque al final ese sí estaba en la grada, era ya muy, 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 muy aficionado, estábamos peleando en ese partido por salvarnos, fue dramático, la verdad, porque nos llegamos a poner por delante, con goles de Thomas y de Soriano, luego el Valencia remonta el partido, y ese fue dramático, la verdad, porque todos estábamos con la creencia de que nos íbamos a salvar. De hecho, la jornada anterior había estado también en el Pizjuán, que también creo que empezamos ganando y luego nos remonta el Sevilla. Ese fue más duro. El otro al final es que en noviembre o diciembre estábamos descendidos. Entonces tuviste el mes de prácticamente enero con... Yo creo que la derrota, bueno, la derrota, el escándalo del Bernabéu fue en enero, creo. Sí. Pues más o menos ahí yo creo que se acabaron todas las posibilidades. Entonces tuviste muchos meses para digerirlo. Y además el Almería ni peleó esa por una permanencia.
La primera victoria llegó en Gran Canaria, ya con Pepe Mel, a falta de 10 partidos para terminar la temporada. Fue más que, eh, más que un shock, por ejemplo, un tristeza infinita como fue contra el Valencia, fue una decepción tremenda de que el equipo subiese de categoría. Bueno, se mantuviese el año anterior en Cornellá y ese año, que además con una inversión importante de 50 millones de euros, fichando a futbolistas como Sergio Arribas, Pubil, que fijaos lo que ha sido después, pues la lucha que dimos fue nula, absolutamente nula, rozando aquel récord del el Sporting de Gijón. Es verdad. Pues al final eso, y además recuerdo que esa temporada la hice comentando en Uda Radio, comentaba los partidos de la Almería en Uda Radio con Carlos Felipe. Y era un poco pues, eso, pues la decepción de ver cómo el proyecto había fracasado estrepitosamente y volver a segunda cuando parecía que el objetivo era otro, o al menos yo creo que pecaron en vender o intentar vender eso desde la dirección del club, creo que pecaron y además creo que no lo harían ahora, creo que aprendieron de ese error. Eh, pues eso, pues se va digiriendo, pero fue más la decepción de no luchar que la tristeza de descender porque al final tuviste mucho meses para digerirlo. Ujú. Hablando del tema Turki, por ejemplo, porque al final esto lo has vivido también más como aficionado, evidentemente, ¿crees que si Turki no llega a comprar el Almería hubiese podido desaparecer? Porque hay que recordar que los últimos años de la Almería sin Turki y la Almería se salva con el agua al cuello. Sí, a ver, yo creo que eso nunca lo sabremos con certeza. Pero yo creo que no. Yo creo que no habría descendido. Que se hubiese paseado por los campos de España, puede ser. Puede ser. Que hubiese pisado la segunda división, o no sé si ya en ese momento era primera federación o incluso segunda federación, puede ser, porque ya el proyecto de Alfonso García tenía síntomas de agotamiento y ya los últimos años fueron muy dramáticos, aunque es verdad que el último año de Alfonso, con Fran Fernández, se pelea casi, se peleó hasta casi bien entrada la competición o casi el final de la competición por el playoff con Fran Fernández. Pero sí que es verdad que era un proyecto acabado, más saneado de lo que parecía, pero que la inversión ya era, bueno, pues por lo que podían, pues fichar a futbolistas que, por cierto, tuvieron buen ojo, pero fichar futbolistas que venían de Primera Federación, pues como Luis Rioja, como José Corpas, que fijaos que luego se tuvo buen ojo con ese tipo de futbolistas, pero el proyecto daba para lo que daba. Y, y no sé, yo, si se hubiese descendido en Lugo, que yo estuve en Lugo, ese partido ha sido, iba a decir probablemente, ese partido ha sido el más duro de ver en mi vida. En mi vida, ese partido era rezar porque lo veíamos muy negro, con el gol del el penalti que le pitaron a René, que fue dantesco, y ver que te ponías por debajo, la capacidad de reacción de ese Almería fuera de casa era nula. Ese partido fue lo peor que yo he vivido en mis carnes con el Almería, sin duda. Pero yo creo que el equipo no habría desaparecido. Creo que no, pero ya te digo, no lo sabremos nunca con certeza. Ujú. Ahora te voy a preguntar el tema de jugadores que te hayan marcado en la Unión Deportiva Almería. Jugadores y entrenadores. Hombre, entrenadores sin duda Emery. Emery ha sido un entrenadorazo para la Almería y tenemos muchísima suerte de que entre dentro de nuestras leyendas, de que un entrenador como Emery tenga una parte en el túnel de vestuarios con una foto inmensa de Unai Emery. Eh, yo te diría un poco que los entrenadores un poco del ascenso, ¿no? Casuco también, pero yo Casuco pues no lo he vivido. Pero Emery, Javi Gracia también, Ujú. aunque en menor medida que Emery, porque al final, bueno, pues lo de Javi Gracia, pues Alfonso García no llegó a un acuerdo con él y decidió fulminárselo. Eh, y Rubi. Al final Rubi subió al equipo, lo mantuvo en primera división y ojalá lo lleve de nuevo a primera división, porque si hace eso, pues sería una gesta tremenda de un entrenador en el Almería, ascender dos veces al equipo
no es fácil. Así que yo creo que esos son los entrenadores que me han marcado. Y me has dicho jugadores también. Sí. Pues jugadores, obviamente como aficionado me marcaron por los Corona, los Soriano, eh, los Diego Alves, Cruzat, Piatti, Bruno Saltor, Hostia, Felipe Bruno. Melo, Negredo, por supuesto. Yo creo que Negredo ha sido el mejor futbolista que ha tenido en la historia la Almería. Y me dejaré algunos seguramente, pero bueno, y ya más recientes, pues Sadik, por supuesto, me ha marcado. Darwin, aunque yo creo en menor medida, se tiene mucho cariño con Darwin, Sí, sí. y ha sido un gran futbolista, pero para mí, por ejemplo, por encima de Darwin está Sadik y está Luis Suárez. Ujú. Y eso que Luis Suárez no ha conseguido ningún ascenso, pero Luis Suárez es uno de los mejores futbolistas que han visto mis ojos en el Almería. Sin duda, sin duda. Y te diría que, porque está Negredo, pero si no sería el mejor delantero de la historia de la Almería para mí. Charles también me marcó mucho. Charles era un pedazo de goleador. Charles me marcó mucho. Pues eso. Y luego en Bami. Luego, es que luego contaré una anécdota de Cuéntala, Bami. cuéntala. Porque, pues mira, además tendré la foto por ahí en el salón. Yo era un crío, yo era, no sé cuántos años tenía, pero cuando en Bami llegó a la Almería. Ujú. Además, Paco creo que contó una anécdota sobre Sí, Embami, ¿no? sí, sí, sí. Joder, Sí. pues todos tenemos anécdotas con Embami. Pero la mía es chula. Me lo encontré, él vivía cerca del Telepizza La Rambla, Ujú. ¿vale? Y, y yo me lo encontré por un supermercado de la zona. Iba con mi madre y entonces yo le dije, mamá, ese es futbolista de la Almería, tal. Y mi madre, que no tiene vergüenza, en el buen sentido, pero no tiene vergüenza, se acercó y le dijo, mi hijo es muy aficionado a la Almería, a ver si le puedes dar tu camiseta, no sé qué. Total, Mbami además no se defendía muy bien con el idioma, no se defendía muy bien. Se le entendía, pero lo justo y necesario. Y, y le dio mi número, perdón, le dio mi madre su número. Mi madre le dejó su número. Y estábamos un día sin más, yo pensaba que no nos iba a llamar y ya está. Y estábamos un día en casa, una Ujú. tarde-noche en casa, y llama en Bami a mi madre. Y le habíamos explicado un poco por dónde vivíamos. Y le dijo, aquí, estoy aquí, no sé qué. Bueno, asomamos al balcón y de repente estaba abajo. Hostia. Y mi madre lo invitó a subir. Lo invitamos a subir. Recuerdo que le abrimos la puerta, se descalzó, puso los zapatos en la puerta y entró. Y no venía con camiseta ni nada. Y entró al salón, bueno, pues ya le dijimos, pues te quieres quedar a cenar, a tomar algo. Sí. Pues estuvo viendo un partido del Barça de Champions, que creo que fue contra pues ya no me acuerdo, Dinamo de Moscú o Dinamo de Kiev, ya no me acuerdo. Un partido del Barça que me acuerdo que Messi marcó un golazo de falta. Y lo vimos con Mbami diciendo, Messi ha sido el mejor futbolista con el que yo he jugado en el campo, tal. El tío fue a mi casa, cenó con Se fue. nosotros Y y se se fue. fue y no me dio la camiseta. Hostia Y puta. es verdad que días después volvió y me dio la camiseta. Y Ah, tengo la bueno. camiseta de, Bueno, de Mbami. Pero eso fue surrealista. Surrealista. es que es El surrealista. tío nos llamó, nos asomamos, estaba abajo, le dijimos que si quería subir, claro, entendiendo que nos traería la camiseta o algo, y el tío, pues, para saludarnos, para ver cómo estábamos. Yo creo que, pues eso, pues el típico que llega, que no está un poco desorientado, no tiene demasiados amigos, y nos vio a nosotros buena gente, y el tío, pues aquí estuvo cenando y viendo un partido de Champions con nosotros. No, no, surrealista. O sea, Mami estuvo en mi casa, sí, sí, en el salón, sí, sí. Entre La el, Y anécdota pobre, supera tío, la de que ha Paco, ¿eh? fallecido. Me dio una pena cuando supe que había fallecido, porque la verdad que le tenía muchísimo cariño por eso. Luego, el tío tiene una imagen feíta cuando la Almería descendió en el campo, creo que del sí, Getafe, sí, que se fue riéndose en el centro riendo. del campo. No sé si lo Sí, recordáis. sí. Pero yo tengo la anécdota, es tan, 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 tan sumamente surrealista y personal que le tengo cariño. Le Hostia, tenía cariño. es que yo creo que de las historias esta es la que más, o sea, surrealista he escuchado, ¿eh? Es que lo es. Es que viene, entra, se descalza, viene a cenar cuando tú no lo sabes y se pone a ver un partido de fútbol contigo y dice, venga, hasta luego, acaba el partido
Ahí os quedáis. Aquí os quedáis. Sí, sí. Sí, Pues, sí. Le habrían cerrado el supermercado y dijo, pues a ver dónde ceno yo. Pues en casa de este. y encima con un idioma que... Sí, sí, justo, justo. Vamos, yo entendí lo de Messi el mejor y poco más. Pa' flipar. Te iba a preguntar con qué futbolista mantienes o mantenías una buena relación, que una relación a lo mejor no estrecha, pero has mantenido una buena relación, y con alguno que hayas tenido algún encontronazo, ya sea futbolista o entrenador. Uy, Aquí uy. también hay que contar. Eh, em, a ver, yo tengo buena relación, buen trato con los futbolistas al final que coincidí en el documental. Ujú. Por ejemplo, pues yo me llevo bien con Rodrigo Eli. eh, de vez en cuando hablo con Ramazani. Pues nos seguimos en Instagram y de vez en cuando pues, le contesto alguna historia, en fin. Tengo sí, un trato cordial con Bastistao porque me parece una de las mejores personas que han pisado ese vestuario, lo digo de verdad. Qué bueno. Bastistao, y además Bastistao con la carrera que tiene, que podría ser perfectamente otro tipo de futbolista y otro tipo de persona, pero es un trozo de pan Bastistao, la Yo luego verdad. te cuento una anécdota de Combatistao. Fenomenal. Eh, con Arnau me llevo bien, con Embarba, eh, no sé, con Fernando tengo muy buen trato, la verdad. Con Fernando tengo muy buen trato. De hecho, Fernando es otro de las grandes figuras del vestuario y de las grandes personas con las que me he Inmenso. encontrado. Más allá de ser el profesional que es, que eso ya lo sabemos todos, pero, pero es un grande. Cualquier cosa, por ejemplo, alguna vez que he tenido que ir a Murcia, lo que sea, y le he comentado, oye, ¿me puedes decir algún sitio, lo que sea? Y él me ha guiado, o sea, es un grande. Pero bueno, luego cuando termino os digo una cosa. Eh, no sé con quién más, la verdad. Eh, yo creo que de esa del vestuario con César de la Hoz tenía muy buen trato y tengo trato. Hace tiempo que no hablo con él, pero tenía muy buen trato con César. Con César y Fernando, al final eran los capitanes. Ujú. Eh, pues eso. Pero, por ejemplo, con todos esos que os he mencionado, nunca he tenido una conversación de dentro del vestuario ni de... Sí de fútbol, pero de fútbol en general. Es decir, yo nunca he tenido trato con esos futbolistas como para que ellos me cuenten algo. Es una Ajá. relación puramente cordial de haber coincidido en el vestuario, pero que ahí se ha quedado. O sea, Ujú. yo si hablo, me encuentro un día por la calle con Fernando, me paro a hablar con él, o con Embarba o con Arnau, y lo que sucede dentro del vestuario, sucede dentro del vestuario, y a mí sí que puedo jurar y perjurar que nunca me han contado absolutamente nada. Ujú. Ujú. Al final hay que saber diferenciar un poco. Yo la relación Totalmente. que tenía con ellos era pues porque los veía diariamente y porque algunos me caían muy bien, otros mejor y otros no tenía relación directamente, pero al final ellos saben que yo soy periodista y yo sé que ellos son futbolistas y se puede tener una relación con ellos Cordial. sin que vaya más allá de eso. Ujú. ¿Y con alguna persona que te haya llevado mal o aquí es donde me tenías que contar? Eh, Bueno, también hay una anécdota en el documental, recuerdo, pero yo creo que eso lo contamos cuando salió Samu Costa del club, eh, que creo que lo contamos, lo llegamos a contar en UDA Radio, Ujú. que yo le estaba haciendo una entrevista en el documental en enero a Samu Costa y él me dice directamente que él había dicho que quería dejar el club. Y yo estaba flipando en la Hostia, entrevista, diciendo, vamos a ver, que esto va a salir, no sé cuándo, pero va a salir. pero que aquí me esté, que al final no ha salido, pero que él me esté contando de manera pública que quería dejar el club y tal, yo diciendo, bueno, como esto se sepa, pues imagínate los aficionados cómo se van a poner. Y cuando terminó la entrevista le dije, Samu, quédate tranquilo, porque a pesar de que yo sea periodista, yo obviamente tengo que discernir entre lo que sucede en el documental y lo que yo puedo contar como periodista obviamente. Quédate tranquilo, pues yo no voy a decir nada, no sé qué. Y él me decía tranquilamente, no, sí, es una cosa que el club sabe. Hostia. Yo no te he dicho nada que el club no sepa, el club lo sabe perfectamente y
y ya está. Pero me sorprendió mucho aquel episodio y le dije que por mi parte que se quedase tranquilo, que no iba a salir nada, porque imagínate, en ese momento. Y luego encontronazo, pues ha habido un par de encontronazos. Uno fue con Melero Hostia. en una pretemporada, por una noticia que hice que no le gustó mucho. Sin más. Además, creo que fue cuando se hizo la artroscopia. eh, y no le gustó la noticia. Ujú. Simplemente me lo dijo, pero sin más, me lo dijo, me lo escribió por WhatsApp, yo le contesté lo que tenía que contestarle, tampoco creo que dijese nada que no Que fuese no fuera, cierto, ni claro. que lo pusiese a él contra la espalda de la pared, ni nada. Yo creo que se lo tomó un poco a mal, pero bueno, al final sí que es verdad que en los primeros meses cuando lo veía, cuando nos encontramos en rueda de prensa y tal, lo veía más frío porque al final yo estaba en su casa. Yo he estado en su casa, Hostia. he estado con Lucía Villalón, con su mujer, hablando, y en su casa he estado con su primer hijo, con Con Diego, Diego. cuando era una cosita. En fin, pues yo qué sé, tenía un trato correcto. Y la verdad que me sorprendió que me lo dijese, pero se quedó ahí, porque al final, con el tiempo, incluso cuando se despidió, cuando se fue de la Almería, me despedí de él por WhatsApp y ya nos saludamos y tal, y se quedó ahí. Fue una, Sí, una anécdota, o sea, no tengo totalmente. ningún problema con Melero, ni él lo tiene conmigo. Además, pues, ya os lo digo, que cuando se despidió del club, yo, a pesar de lo que pasó, le dije que muchísima suerte, porque yo lo respeto, que muchísima suerte y que le fuese muy bien. Además, ya sabéis que la familia ha tenido que pasar por momentos duros, Difíciles. así Ujú. que le vaya lo mejor posible. No tengo absolutamente nada en contra de él, y si lo volviese a ver, lo saludaría sin ningún problema a ella y a Lucía, porque son buenas personas. Ujú. Y luego el otro capítulo fue con Pepe Mel. Ya Oh, estuvo 10 partidos aquí, pero es verdad que no estuve muy acertado, porque en uno de los entrenamientos a puerta abierta, eh, además yo creo que fue primer entrenamiento, segundo entrenamiento a puerta abierta, y él habló en el centro del campo con los capitanes, se quedó hablando con los capitanes en el centro del campo, no sé si eran Chumi, Barba, Fernando, Robertone, ya no recuerdo, pero vamos, eso sí, seguro. sí, sí, sí. Melero, creo que Melero, también. sí. Y entonces se quedó, y además yo creo que Pepe Mel sabe muy bien dirigir y sabe muy bien lo que hace en cada momento, y porque ya tiene una trayectoria, y lo hizo un poco para que hacemos fotos de, mira, la imagen de Pepe Mel hablando con los capitanes, nada más llegar. Pero hice un vídeo y entonces salían preguntándole los jugadores, además en el año del descenso, que estaban las cosas como estaban, y salían preguntándole a los jugadores que cómo iba a ser el calendario de la semana, porque ellos todas las semanas reciben un Un calendario de la calendario. semana para saber cuándo entrenan, qué días entrenan, a qué hora entrenan, si tienen que quedarse a comer, a cenar, dependiendo del horario del partido, eh, y y qué día libre tienen. Entonces, ellos seguían teniendo el calendario, el planning semanal de Garitano, y todavía no le habían comentado Pepe Mel. Y entonces le dijeron, oye, qué día entrenamos y qué día se libra? No sé exactamente cómo fue la conversación, pero el caso es que yo lo subí a redes sociales, Ujú. y además él les contestaba, si ganamos en Cádiz, yo os doy 3 días, o os doy 2 días libres. Se hizo muy viral. Si ganamos en Cádiz, no, en Gran Sí, creo Canaria. recordarlo, En Las ¿eh? Palmas, yo os doy 3 días. Y entonces lo subí a redes sociales sin saber que muchas veces las cosas obviamente se malinterpretan. Y en redes Sí, sociales más, sí, sí, con sí. la gente. Al final yo obviamente no puedo controlar lo que diga la gente y cómo se tome la gente eso. Pero es verdad que a lo mejor, pues en ese contexto, si volviese a pasar, pues aprendería y no lo subiría, porque dije, mira, esto, además yo lo hice como subiéndolo como anécdota. Dije, Sí, mira, qué como. tipo, que dice que si ganamos en Gran Canaria os doy 2 días. Lo hice sin ninguna maldad. Pero
bueno, pues no se tomó bien en redes sociales por los aficionados, también, pues bueno, pues esa parte lo entiendo, y los pusieron a caldo, tanto a los capitanes como a Sí, Pepe Mel, y entonces pues Pepe lo Mel preguntó, recuerdo. oye, ¿quién ha sido el irresponsable que ha subido esto, tal? Me llamaron, pues estuve hablando con ellos, pues yo le conté lo que os he contado, que yo lo subí sin ninguna maldad, pues al final, ¿para qué voy a querer echar más leña al fuego yo, ¿sabes? Que encima me considero un aficionado más y lo último que quiero es en ese año y en esa temporada echar más leña al fuego. Y, y me llamó algún capitán y me llamó, no, me llamaron desde el club y algún capitán. Ujú. Y bueno, pues les expliqué aquello, le dije que si hacía falta hablar con PPM en persona se lo explicaba, al final, bueno, pues se lo transmitieron desde el club y no fue a más. No fue más. Sin más, se quedó ahí, pero bueno, es otra anécdota. Y yo creo que ahí pude estar más inteligente. Ujú. Bueno, lo bueno es también reconocer, pues a veces que dices, no la he cagado porque no iba con mala intención, pero es lo que dices, las redes sociales y cada vez más ahora Claro, al se... final es verdad que era un entrenamiento a puerta abierta, ¿sabes? Yo al final, todo lo que suceda dentro del césped, no es que yo me bajase y pillase una conversación en el túnel de Sí, vestuarios o que entrase de Strangis en un entrenamiento a puerta cerrada, no, pero, pero bueno, que se puede estar a veces más cauto, más precavido en ciertas situaciones, además ujú, teniendo en cuenta cómo estaba el equipo. Pues sí, probablemente no, pues de aquello aprendí. De aquello aprendí, pero bueno, al final pues vas cometiendo pequeños errores o errores más grandes y te sirven para aprender. totalmente. Y bueno, y ahora hablaremos también del tema redes sociales porque se está convirtiendo un poco Lamentablemente sí. en un foco sobre el tema de la policía, que también lo comentaremos. Vamos a pasar al estado, bueno, a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Y quería preguntarte el tema de cómo ves ahora el estado del equipo, balance de todo el año y si te gusta, Rubí, para esta Unión Deportiva Almería. Eh, el equipo ha llegado, yo creo que un poco en la línea de los Almerías de Rubi, que es, empieza regular, Sí. luego pega un subidón increíble, luego en enero es fatídico, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Además, este año fue diciembre-enero. Y luego termina muy bien el equipo la temporada. El año pasado ocurrió lo mismo, que el equipo terminó muy bien la temporada y este año pues está pasando lo mismo. Yo creo que el equipo tiene mejor, te iba a decir mejor plantilla, voy a cambiar la definición. Tiene más equipo, Más equipos, tiene sí. un equipo, tiene un equipo. El año pasado tenía grandes individualidades, pero no tenía un equipo. Y creo que las opciones, obviamente, de subir son bastante altas. Yo creo que si la Almería gana los 3 partidos que le quedan en casa, lo dijo el otro día Alex Muñoz, que yo también estoy de acuerdo con él, que creo que el Deportivo no va a hacer pleno. Creo, o espero, Yo espero. y creo que si el Almería gana en los 3 partidos, subirá. Eh, Me ha gustado bastante más el equipo este año que el año pasado, obviamente, bastante más. Es verdad que tiene el DBS de los partidos fuera de casa y sobre todo este año han sido los partidos contra rivales directos, que nos pueden apear del ascenso. Al final yo se lo comenté, no sé, una rueda de prensa a Rubi, que no sé qué valor o qué importancia le daba a él el hecho de haber perdido tantos enfrentamientos directos, porque en una liga tan igualada, probablemente, quizás, al final, pues te condicione, como por ejemplo le está condicionando en esta jornada o tras el empate en Burgos a la Almería con el Deportivo, porque no estamos en ascenso directo, porque tenemos perdido el gol particular y lo podríamos haber tenido perdido en el caso de que el Málaga fuesen, bueno, con el Málaga está igualado, pero Ujú. en el caso del Racing, en el caso del Castellón, en el caso del Burgos, si hubiesen estado en ascenso directo. Entonces, bueno, pues tiene pequeños debes, pero bueno, luego el equipo, por ejemplo, en casa, llevar 8 victorias en la categoría, Es eso es una complicado. barbaridad. Ujú. Eso yo creo que no somos conscientes de lo difícil que es hacer eso, ¿eh? 8 partidos consecutivos en segunda división sin todo victorias y con posibilidad de hacer 10, que ojalá, eso es un dato que solo lo puede hacer yo creo que la Almería de Rubi. Igual que fuera de casa peca a veces de ser demasiado
Frágil a lo mejor. O bueno, sí, cauto, de arroparse demasiado, sí. de ser, sí. Pues en casa es todo lo contrario, pero eso sucedía en primera división con Rubi, si os acordáis el estadio Sí, también ganábamos y Sí. además nos mantuvimos en primera división porque éramos un equipazo en casa y fuera pues pasa eso. ¿El Almería podría tener más puntos fuera? Sin duda, sin duda. ¿Que Rubio me parece un buen entrenador? Creo que es un buen entrenador. ¿Que falla? Falla, por supuesto, como fallamos todos. Eh, pero bueno, yo creo que el futuro de Rubi, él lo dijo el otro día, cuando le preguntó Rafa en una rueda de prensa, ¿qué se juega? El Almería sabemos lo que se juega, pero ¿qué se juega Rubi en estas en estas últimas jornadas? Y él dijo, pues se juega que la afición o la gente no diga que el equipo no ha ascendido por Rubi. Y es que va a pasar eso. Si no asciende el equipo, la gente va a decir que no se ha ascendido por Rubio. sí, Entonces, sí. ojalá, porque además de que creo que es un buen entrenador, teniendo por supuesto sus fallos, además he sido el primero que los he criticado, eh, creo que se merece ascender al equipo, porque además es un tipo que luego creo que ha cambiado en sala de prensa y sobre todo en la manera de encajar las críticas, aunque a veces se rebote y se revuelva. Pero bueno, eso le pasa a todos los entrenadores y es normal al final cuando están valorando tu trabajo en el mal sentido o diciéndote en lo que has fallado, pues no es plato de buen gusto para nadie. Pero creo que dentro de eso Rubí es un muy, muy, muy buen tipo y existe yo creo que un grandísimo trato de Rubí con todos los periodistas como persona. Luego sabemos discernir entre el trabajo y la persona. Ujú. Yo por preguntarte, Antonio, aparte de ya hablar de la Almería, sí es cierto que ya lo hemos visto estos últimos días, sobre todo en temas de redes sociales, Deportivo La Coruña sobre todo, que es los que más están dando caña con el tema. ¿Cómo ves el tema de los arbitrajes? Porque al final hay veces que se piten unas cosas, otras veces la misma jugada y se pita de otra manera. ¿Crees que también el tema, a lo mejor quizás comunicado, como ha hecho en su momento el Deportivo de La Coruña, se puede ver beneficiado en esta última jornada quizá por el tema de meter más presión? ¿Crees que la Almería debería a lo mejor meter algún comunicado de, oye, se me está atacando demasiado por este tema? No, No sé, ¿cómo lo ves tú? no, yo creo que la Almería eh, habló e hizo el comunicado en el momento que tuvo que hacerlo, que fue en Ceuta, porque lo de Ceuta fue demencial. Creo que Sí. ese fue el momento idóneo para hacerlo, pero luego es que durante la temporada te perjudican y te benefician en muchos partidos. Y una cosa es salir en rueda de prensa a decir que en esta jugada pues te ha parecido tal, pero otra cosa es hacer un comunicado. Yo creo que cualquier club, y además cuando salió lo de la newsletter del Deportivo, que me contestaron muchísima gente del Deportivo, se lo decía, que cualquier club está en su derecho de hacer el comunicado, y yo no voy a ser el que critique un comunicado, pero siempre y cuando dentro de ese comunicado no se establezca una comparativa, además completamente subjetiva, entre otros equipos, como lo que hizo el Depor con los penaltis. Pues porque al final pues se puede hacer una comparativa subjetiva de las rojas del Racing o de que al Almería le han expulsado más futbolistas que al Deportivo. En fin, me parecen estadísticas un poco, no sé, de aficionado en Twitter, Ujú. pero que eso lo haga un club. Y además un club como el Deportivo, que es un club histórico que tiene ligas y que, coño, que ha ganado títulos, pues me parece que se traspasó una línea roja. Pero cualquier club está en su derecho de quejarse. Pero yo creo que la Almería se quejó en el momento en el que tuvo que hacerlo y que ahora tiene que eh, dedicarse a jugar al fútbol. Y lo del tema del arbitraje tiene que dejarlo apartado, porque sinceramente hay gente que sí lo cree, ¿eh? Y que cree en las conspiraciones y en las manos negras y en que si el Deportivo o el Burgos el otro día hace ese comunicado, que yo creo que son más para mostrar, o por lo menos lo que yo creo que para lo que sirven es para mostrar ese enfado hasta tal punto de hacer un comunicado con esa decisión y que el colectivo arbitral lo sepa, que por el hecho de que te beneficien. Yo, como aficionado al fútbol, no creo que porque el Burgos haya sacado el comunicado el otro día,
en la próxima jornada vayan a pitarle un penalti a favor que no es. Hombre, No lo creo. no No creo, lo creo pero sí sinceramente. es que Que, luego se que ve al final, que al final el árbitro vaya más presionado porque sabe que estos vienen de una acción que además el CTA ha dicho que se valoró de forma incorrecta. Pues bueno, pues sí, pues puede pasar. Pero de ahí a que te piten un partido en función de que se ha sacado un comunicado o no ha sacado un comunicado, yo creo que hasta tal punto no llega. No llega. Entonces, yo creo que el Almería hace bien, olvidándose ahora mismo de esos temas y por supuesto no entrando en guerras ni con el colectivo arbitral ni con, por supuesto, clubes, ni siquiera aficionados, pues claro. Mm. Por cambiar un poquito de tema, hablando también, ya que hemos hablado de un club histórico como el Deportivo La Coruña, hablando de jugadores históricos, Cristiano Ronaldo en la Unión Deportiva Almería, ¿qué te parece la llegada de Cristiano? ¿Qué esperas también con su llegada y qué crees que puede aportar al club? Me parece una enorme y grandísima noticia que una figura del deporte, del fútbol y del deporte, eh, la figura junto con Messi, Rafa Nadal, en fin, grandísimas figuras del deporte, hayan apostado por un proyecto como el de la Almería, es que solo pueden ser buenas noticias. Entonces, creo que eso habla muy bien de que el proyecto de la Almería en un futuro a largo plazo es estable, porque al final Cristiano Ronaldo es una persona que se toma muy en serio el fútbol y se toma muy en serio los negocios. Sus negocios hasta el mismo punto. Entonces no va a apostar y a invertir dinero o a comprar parte del accionariado de la Almería por comprarlo y por ser un pasatiempo. Si lo compras porque lo ha analizado detenidamente. Esto no ha sido una cosa de, pues hoy me he calentado y compro parte de las acciones del club. No, no, esto es algo que se venía haciendo desde la época de Turki, porque hay buena relación. Ya Turki tenía buena relación con Cristiano y Mohamed Al-Khelaifi tiene más todavía y ya hubo reuniones con Cristiano ahí en Arabia Saudí valorando y tratando el tema de la Almería y se le ha explicado el proyecto detenidamente, es decir, Cristiano no es ajeno al proyecto de la Almería. Él sabe que hay una ciudad deportiva que se debe hacer y que se debe poner en marcha, aunque esté tardando más de la cuenta. Sabe que hay una segunda fase de remodelación del estadio que va a llevar el estadio hasta los 28.000, creo que dijo Mohamed El Assi la última vez que habló en rueda de prensa. Y que al final, bueno, pues que se quiere establecer en primera división. Y yo no voy más allá, porque ahora mismo me parece que decir algo más allá de eso no es realista, primero paso a paso, y creo que el objetivo prioritario es establecerse en primera división. Y la imagen de Cristiano Ronaldo le puede dar un impulso al Almería a nivel de marketing, de acuerdos con empresas, a nivel de respeto institucional, que es brillante y que si nos lo hubiesen dicho te iba a decir hace 3 4 años, 5 años, 6 años, pero es que si nos lo hubiesen dicho hace año y medio, antes de cuando yo publiqué la noticia de que con la llegada de Mohamed Al-Khelaifi que podía darse un bombazo y Cristiano Ronaldo formar parte del accionariado de la Almería, si nos lo dicen, creemos que no están tomando el pelo. Sí, O sí. sea que son solo noticias positivas y favorables la entrada de Cristiano en el accionariado. Ujú. Y ya por preguntarte, y te dejo paso, Diego, ya es verdad que como ya lo has sacado tú el tema hablando de un poco de lo del tema del estadio, por ejemplo, ¿crees que al final, yo creo que sí, que es por lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, que una vez ojalá se acabe la temporada, la jornada 42 y el Almería no tenga que jugar nada más, se dará el tema de la obra sí o sí este verano obligatoriamente? Y creo que es una duda que yo creo que tienen todos los aficionados, de aquí me incluyo yo también. ¿El estadio está más pensado al estilo del campo del Mallorca, por ejemplo, o al estilo de la Cartuja? Porque al final vemos que cambian un poco los fondos, por ejemplo, en general el estadio, de los asientos a la distancia del campo. Y no lo sé exactamente, porque al final lo único que sabemos de la segunda fase es ese proyecto que se sacó en su día, pero al final, bueno, pues de un proyecto 3D,
Es difícil sacar una conclusión clara y precisa de cómo va a ser el estadio. Entonces, no sé, yo creo que va a ser una obra similar, no lo sé, a la de Mallorca, Sí, a la Cartuja, has dicho también, a la de Es que en el Balaídos, que 3D también parece es más la similar, Cartuja que ya, Mallorca. pero no lo sé, no te sabría decir, la verdad, no te sabría decir a qué estadio se va a parecer más en cuanto a, eh, digamos, bueno, pues modelo de grada. Mm. No lo sé, no lo sé. Pero yo estoy convencido de que las obras se van a llevar a cabo en cuanto termine la temporada. Eso es algo que Mohamed El Así dijo, que sí o sí se iban a hacer independientemente de la categoría en la que estuviese, y si eso no se hace, deja en muy, muy, muy mal lugar a Mohamed El Así. Muy mal lugar, pero muy mal lugar, porque al final estaría mintiendo. O sea que claro. yo creo que se va a hacer, creo no, estoy convencido de que se va a hacer, y además me da una pista de que seguro que se va a hacer, aparte de que se han dado ciertas actuaciones que te invitan a pensar o que parecen que obviamente se va a hacer. Una es una reunión que tuvo aquí Mohamed Al-Jereiji cuando estuvo esa hilera de partidos que fue a Santander, que estuvo luego aquí en Málaga, tuvo una reunión con el consejo y tal, y se habló de la segunda fase del estadio, de la remodelación, se llevó a cabo eh, esa, esa charla y esa gestión para ver cómo se iba a hacer. Y luego el otro día subió el club, bueno, esta semana ha estado la liga, dando o haciendo un chequeo. El club lo ponía en su página web como haciendo un chequeo de cómo iba avanzando el club, sobre todo con lo del tema de la Liga Impulso, que tiene que ver con el acuerdo de CVC que firmaron la inmensa mayoría de clubes de la liga para invertir dinero en Sí. infraestructuras. Y en uno de los temas de los que se trató con la liga fue esa segunda fase del estadio. Entonces, bueno, eso no, yo no tengo demasiada duda de que se vaya a hacer, la verdad. Y si no se hace sería un escándalo, la verdad. Pero también te digo, tienen un contrato, hay un contrato firmado con el ayuntamiento dentro de esa concesión del estadio por no sé, no me acuerdo si eran 25 años, 20 o 25 años, en el que las obras tenían que estar acabadas al completo para 2027-2028. Y eso es un contrato que entra dentro de la concesión y se tiene que hacer sí o sí. Sí. Vamos a pasar ahora el tema a los fichajes. La aparición de Miguel de la Fuente, Morci, Rodrigo Eli. Le dieron un impulso a esta Unión Deportiva Almería. Ahora hablaremos del futuro de estos futbolistas, sobre todo el de Miguel de la Fuente, pero vamos, la pregunta es clara. Tú a Miguel te lo quedarías, ¿no? Sí, rotundo. Yo creo que todo Sí, sí, aficionado, rotundo. sí. Además, es que la opción de compra que tiene invita a ejecutarla sí o sí, pero vamos, independientemente que la Almería se quede en segunda división, porque si sube a primera división es obligatoria. Entonces, aunque no lo quisiese reconocer el otro día en rueda de prensa cuando se lo pregunté, pero es que es 1,5 millones por un Sí. delantero que en segunda es un escándalo y en primera división puede ser un buen delantero para un equipo como el Almería. Entonces, Ujú. creo que es un win-win absoluto. Miguel de la Fuente está contentísimo aquí, cree que su etapa en el Leganés ha terminado y para la Almería es un precio de 1,5 millones. Lo que me ha chocado, bueno, sobre todo a Pablo y a mí, es la irrupción de Morci, que al principio parecía titular, ahora parece que le está dando menos minutos y está haciendo un poco el papel de Arnau Puigmal, ¿no? Salir las segundas partes para Mm, revolucionar. ¿Crees que ha habido algo entre Rubi y Morci? no lo creo. Me lo ha preguntado mucha gente, Ujú. porque creen que ha habido algo, pero sinceramente no lo creo. Tampoco lo sé, ¿eh? O sea, no te voy a decir. Sí, te digo con certeza que no ha pasado nada. Pero vamos, que yo pondría la mano en el fuego porque no ha pasado nada. Es una decisión deportiva como muchas que tiene Rubi y como algunas que no se entienden de Rubi, pero es una decisión deportiva. Dudo muchísimo que haya pasado algo. Otra cosa es que el futbolista no le guste, desde luego, como cuando cambia a Rivas. Ujú. No le guste, pero de ahí a que haya un problema y que el no alinearlo
venga de un problema personal entre Rubi y Morci. Punto número 1, no lo sé, ni lo voy a saber. Y punto número 2, lo dudo muchísimo. Ujú. Vamos a Pero hablar bueno, ahora. a mí me sorprende, que no juegue más. Me sorprende desde una perspectiva, ya te digo, puramente deportiva. Ujú. Porque creo que es un futbolista que lo ha demostrado, que es muy, muy bueno, que es muy vertical, que tiene ese uno contra uno, que tiene ese centro, es un futbolista diferente. Creo que en Barba está mejor de lo que ha estado en una gran parte de la temporada, cuando dejó de ser en MB. Barba con M y B. eh, pero creo que Morcillo debería jugar más Ujú. de lo que juega. Tema renovaciones. Hoy lo has publicado. El tema de Puigmal, Fernando Centés y Batistao. Luego también está, bueno, el tema de Miguel que lo hemos hablado. Y de Horta, que tampoco se sabe qué pasará. ¿Tienes alguna cosita por ahí? ¿Crees que alguno no va a renovar o está más lejos? A ver, yo creo que todos no van a renovar, pero es una sensación. No lo sé, no lo sé. Porque he preguntado además por las renovaciones y como al final es un tema que dicen que está aparcado hasta final de temporada, Ujú. no quieren valorar. Y además es que hoy me he puesto a ver cuándo se anunció la renovación de Fernando. Él terminaba contrato el 30 de junio y se anunció el 2 de julio. Sí, Pero es que sí. lo de Chumi terminó el 30 de junio y se anunció, creo que he visto hoy, el 17 o el 14 de julio. Ujú. Entonces, van a ir en la misma línea. Y creo que alguno no renovará, pero por intuición, por sensación. Eh, y además, es que al final, como va a tener tanto que ver la categoría en la que esté el Almería, Ujú. Sí, claro. yo creo que no lo saben ni ellos. Hombre, pueden tener, obviamente, el club ya está confeccionando. Tiene un plan A y un plan B, el plan A de primera división y un plan B de segunda división, porque no puede estar parado hasta que pite el final del partido del árbitro en el último partido, ya sea de liga regular o de playoff, Ujú. porque si no ascendemos vamos a ir al playoff. Entonces, eh, yo creo que hay una estrategia, pero me da la sensación de que no todos van a renovar. De todas maneras, Mohamed El Assi le dijo a Paco Gregorio en diciembre que las renovaciones de Arnau y de Baptista estaban avanzadas. Sí. Y ellos quieren seguir, yo creo que Baptista va a seguir, yo creo que Arnau también, sinceramente, creo. La que no tengo muy clara es la de Centelles y la que no tengo muy clara, desgraciadamente, porque a mí me encantaría que se quedase y ojalá pueda terminar su carrera aquí por todo lo que ha significado, es Fernando, ojalá, porque además creo que se lo merece, sinceramente, Sí. renovar hasta que él quiera. Pero no lo sé, no lo sé. Yo al final es una opinión, no es una información y yo no estoy dentro del club para tomar esa decisión, desgraciadamente, porque si no ya la habría tomado, pero es así. Y yo creo que Horta también es una sensación, ¿eh? Pero es una sensación porque Horta a mí es un futbolista que no me ha terminado de convencer nunca. Mm. Creo que tiene buenas cualidades, pero al final pues, se ha lesionado bastante, luego no ha tenido la regularidad que todos esperábamos y yo sinceramente, no sé, a lo mejor en un escenario de segunda división, pues sí te puede rendir, pero yo creo que A la no se va a primera. ejecutar. Además, sí que he preguntado y esa opción de compra no es obligatoria en caso de ascenso, Ujú. como si es la de Miguel. Las cantidades no se saben, ¿no? 1,5 millones de euros, Vale. ambas. Vale. Y ahora te pregunto por los rumores que se han establecido, rumores que ya, por lo menos Paco Gregorio nos confirmó lo de Kim Jong-un, que es un Sí, secreto a voces, y el tema del ex Sola, que parece que también está confirmado, si no está confirmado, medio confirmado. Pero sí ahora está confirmado. lo que me choca es lo de Jorge Pulido, porque Jorge Pulido era como una emergencia, pero ahora parece ser que te lo tienes que comer porque ya ha firmado un Ya, contrato con la Unión Deportiva Almería. No sé qué piensas de esto. yo tengo las mismas dudas, la verdad. Pulido me parece un buen central, pero al final ya tienes a Nelson Monte, tienes a Rodrigo Eli, tienes a Chumi,
aunque vamos a ver lo que pasa con Chumi, pero tienes a Chumi y son Rodrigo Eli y Nelson Montes son perfiles muy similares dentro de que cada jugador es como es, pero son perfiles similares a Pulido. Y para un contexto de primera división, tener tres centrales de esas características, Sí. se me hace muy difícil pensar que esa defensa puede llegar a ser sólida en primera división, porque en primera división es otro mundo. Sí. Entonces yo no digo que jugador por jugador no valga, individualmente, pero tener tres centrales de esas mismas características, además con cierta edad, los tres en un contexto de primera división, y solo tener un futbolista como Bonini, que esperemos que no salga si el Almería asciende a primera división, pues no lo sé. A mí se me hace extraño, la verdad. Se me hace extraño. Igual que lo de Sola, porque yo también lo de Sola lo veo un jugador para en un contexto de segunda división. Sí, yo Luego a lo también. mejor lo vemos en primera y es un futbolista Es un avión, sí. excelente y tal, pero no sé. Son fichajes que entiendo en un contexto de segunda división. Y en un contexto de primera división, pues tengo que verlo. Pero a mí sobre todo lo de la defensa me chirría Ajá. mucho. Mm. Sí, sí, totalmente. Yo por preguntarte, y ya por cerrar por lo menos el tema de la actualidad, se lo preguntamos a Paco, ya han salido varios nombres candidatos para la nueva mascota. No sé qué te parece el tema de la nueva mascota, no sé si también eres Team Indalete, como propusimos aquí de medio indálico, como dijo también Paco, o bueno, ¿qué te parece el tema del nuevo zorro que va a tener la Almería y también cuándo se presentará? Quizá a lo mejor si el Almería tiene esa posibilidad de cerrar el ascenso en la última jornada, quizás se presente ahí. Yo creo que no hay mejor manera para presentarlo. Quizás sí, porque al final lo están haciendo todo como con mucha prisa, entre comillas, ¿no? Lo han hecho al final de temporada, pero el tema de lanzar esa, vamos a llamarlo campaña, ¿no? De eh, ofrecer tú la posibilidad del nombre que quisieses, luego votar. Se está haciendo como demasiado rápido yo creo que para tener alguna sorpresa al final de temporada, antes de que acabe la temporada, me refiero. Pues si no, ya es una cosa que se podría haber hecho en pretemporada, creo yo. Eh, y yo, por supuesto, soy Team Indalete. Yo ya no sé si habrá algún problema como lo que dijo Paco, de derechos y tal, por ser la mascota De los juegos, de sí, los sí. Juegos Mediterráneos y tal. Pero yo le habría puesto sin duda Indalete. A mí es que me encantaba esa mascota, que la habría recuperado si se pudiese, porque no lo sé, lo desconozco legalmente si se puede, pero lo habría hecho, lo habría recuperado. Y el nombre, y si no, pues poner un zorro, que tampoco me parece mal, eh, y ponerle Indalete, la verdad. Y ahora hay tres nombres, ¿no? O tres o cuatro, ¿no? Cuatro, está Urzi, Tavi, Sirox y Dalo. Claro. Yo creo que voté Urzi, aunque Dalo también, pues por lo de Indalo luego caí. Pero Urzi me gusta, la verdad. A Sí. ver, al final son las dos que yo creo que un poco tienen que ver con Almería y con el Almería. Sí, Urzi, porque así se nos llamaba, se les llamaba antiguamente. Y Urcitanos, me refiero. Y Y dalo. Dalo, pues del Indalo. O sea, todo lo que no sea que salga Urzi o Dalo me parecería, vamos, como para impugnar esa votación y volver a hacerla de nuevo. sacrificamos, si sale otro nombre, sacrificamos la Sacrificamos a la mascota mascota, y totalmente. imponemos nosotros directamente a Un día Indaletti. fui a llevar un traje no me acuerdo si era un traje o un chaquetón a una tintorería y me encontré con la cabeza de Rozan ahí en la tintorería, la estaría lavando. Estaba a punto de robarla. Ya por acabar este tema y a lo mejor irnos ya al tema aficionado, tema partido de Málaga, aquí en casa, todo lo ocurrido fuera, todo lo que vimos los aficionados que estuvimos ahí, que yo creo que fue un gesto feo sobre todo a la grada de animación, porque al final yo de hecho hablé con un policía y me echó del propio paso de peatones que había ahí y no nos dejaban ni ponernos el paso de peatones ni la rotonda y se lo regalaron a la gente de Málaga. No sé cómo tú lo viviste porque recuerdo verte allí, no sé si hablando con Carlos Felipe, no sé si tengo el recuerdo que estaba hablando en la Sí. calle. ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué te parece también el nuevo tema del protocolo que ahora sea zona exclusiva del aficionado de la Almería? Pues que ese protocolo debería haberse implantado mucho antes y si no existía ese protocolo, por lo menos haber utilizado el sentido común que no se utilizó ese día. Yo cuando llegué flipé, sinceramente.
flipé de ser un partido de alto riesgo y de repente encontrarme, yo no sé cuánta gente había del Málaga y nuestra, pero a lo mejor se estaban juntando en una distancia de... ¿Qué había? Vosotros estabais ahí, 10 metros Sí. menos, 5 entre, digo, separando una afición de otra, si es que estaban prácticamente mezcladas o contiguas. Entonces yo flipé, yo dije que... Además me acuerdo que lo comenté Carlos Felipe y todos los trabajadores del club estaban asombrados de cómo se estaba permitiendo eso, porque además mm, no se sabía cómo iba a acabar el tema, pero sí se sabía que eso estaba generando un clima de crispación que no ayudaba. Además, el día había sido tranquilo, la afición del Málaga por su parte, la afición de la Almería por su parte, que debería haber, que debería existir buena sintonía con casi cualquier afición, pero bueno, al final con alguna tiene más rivalidad que con otra. Y eso en el mundo del fútbol, al final, bueno, pues se puede entender la rivalidad dentro de una rivalidad deportiva y sana. Eh, pero de ahí a que la policía no tuviese claro que en esa zona no se podía juntar ambas aficiones y además no podían estar o no era lo idóneo que estuviese el grupo del Ultra del Frente Boquerón a escasos metros de gente de la Almería, de aficionados de la Almería y de la gran animación de la Almería, pues no tenía sentido. Es que nada de lo que presenciamos ahí tenía sentido. Nada, absolutamente nada. Y yo creo que fue un protocolo que yo no sé ni eso cómo se pudo eh, llevar a cabo teniendo toda la información que tenía la policía. Además, porque es que nada le pilló de sorpresa. La policía sabe perfectamente que el grupo Ultrafrente Boquerón va a viajar. Lo sabe perfectamente. Porque la policía controla y maneja las redes sociales. La policía sabía, porque Grada Joven lo había informado desde el principio de semana, que iba a haber una previa en tal punto hasta a tal hora, que iba a haber un recibimiento en tal punto a tal hora, y que además los demás aficionados siguen y apoyan ese recibimiento. Y sabían que ese era el sitio y se iba a recibir a la afición de la Almería. Entonces no entiendo cómo, incluso, porque hubo gente que me lo dijo, bajaron a gente de la rotonda de la Almería Sí, sí, para, sí. para colocar a la gente del Málaga. Es que no tenía sentido. No tenía sentido. Y yo creo que la policía se ha dado cuenta hasta el punto de... Obviamente se ha tenido que reunir con el club y espero que el club haya sido lo suficientemente duro porque lo que pasó es intolerable. Lo que pasó es intolerable. Y luego, además terminó con la actuación policial, pues porque ya la gente estaba nerviosa y la policía no sé, es que lo de echar para atrás a la gente con tan malas maneras, además no había llegado ni el autobús, ¿eh? Y echar para atrás a la gente de tan malas maneras, ya yo creo que un poco incluso provocas al aficionado a que se le vaya un poco la cabeza, que al final cada persona tiene que saber comportarse en cualquier eh, lugar, en cualquier escenario, en cualquier momento. Pero a veces yo creo que cargar o actuar de esa manera incita a que ocurra directamente lo contrario a lo que quieres, que es que haya movida y haya situaciones pues, que nadie quiere que ocurran. Entonces, para mí ese día fue lamentable y creo que la responsabilidad, y ellos yo creo que lo saben, la tiene la policía de haber hecho conformado el dispositivo que conformaron, que fue absolutamente dantesco, pero dantesco, además en un partido que era de alto riesgo. Ujú, Y alto riesgo supone que no se pueden juntar las aficiones. ujú. Así. Ya para finalizar un poco y acabar con unas preguntas del aficionado que te tenían por aquí escritas, estuviste hablando el tema en Interalmería, el tema de las redes sociales, sobre todo entre equipos andaluces, que yo, vamos, había visto rivalidad, pero creo que tampoco había esa rivalidad como la que hay ahora. ¿Tú crees que las redes sociales se está creando, pues yo qué sé, no sé cómo decirlo, pero se está creando como más mal rollo entre aficiones, que no sé si Sí, son sobre, niños o es que no sé quiénes son, porque sí que es verdad que yo veo muchos comentarios pues muy despectivos entre aficiones, cuando debería ser más hermanado. ¿Tú qué opinas esto sobre sí, las redes sociales? sobre todo porque se traspasan siempre los límites de lo personal, de los insultos y tal. Yo que sé, es que las redes sociales se han convertido
en un lodazal, en una charca que ya hasta preocupa. Yo entiendo que haya rivalidad con equipos andaluces. La ha habido con el Sevilla y la va a seguir habiendo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y eso no va a cambiar. O la ha habido con, no sé, con el Córdoba recientemente, aunque en Córdoba yo recuerdo que aquel partido en el que empatamos en la última jornada, que supuso la permanencia de la Almería, la afición del Córdoba nos estaba aplaudiendo y la afición de la Almería aplaudió al Córdoba. Pero bueno, que al final pueden haber rivalidades pues, por el hecho de ser de la misma comunidad autónoma eh, y enfrentarse con cierta regularidad y tú defender lo tuyo y yo lo mío. Pero de ahí a lo que se está convirtiendo en las redes sociales, que es que cada dos por tres hay comentarios de uno. Es que además, ya cuando no juegan ni siquiera los equipos entre ellos. Ya gente del Córdoba entrando por cualquier cosa. Pasa una cosa en Málaga o en Cádiz y un aficionado de random de la Almería, que además, todo por supuesto con cuentas anónimas. Faltaría más con cuentas anónimas, porque yo creo que Twitter desde hace tiempo, las redes sociales en general, pero Twitter desde hace tiempo se debería entrar con un nombre y con un DNI. Sí. Pero bueno, eh, valientes que lo hacen a través de una cuenta anónima, pues ya fijándose y insultando a gente del Málaga o de no sé qué. Pues yo creo que esas cosas sobran. Luego, si llegas al partido y hay un ambiente de rivalidad, pues bueno, pues eso es el fútbol. Sí, Eso es el fútbol. Y al final, yo creo que también si la rivalidad entre equipos, pues se pierde un poco la esencia del fútbol. Pero de ahí a en el último minuto cantar todo el estadio, puta Málaga, o que vayas a, yo qué sé, Córdoba y que te canten puta Almería, o que vayas a Granada igual, pues yo qué sé, pues sobra, ujú, sinceramente, sobra. totalmente. Luego vas a Granada y yo qué sé, Granada no tiene playa o cualquier gilipollez, pues yo lo entiendo. Pues al final, bueno, pues son rivalidades, pues eso es lo que estoy diciendo, pues son rivalidades que al final se meten contigo, pero bueno, pues en cierta manera, ¿no? Pues te está Sí, diciendo que no tienes playa y, en fin, bueno, pues eso lo puedo entender. Pero ya entrar en puta Granada, puta Almería y sobre todo lo del tema de las redes sociales, es que es todo el rato. Y ya cuando no se enfrentan equipos los equipos andaluces entre sí, que ya cansa. Y además genera un clima luego que luego pues se nota. sí, se Lamentablemente se nota. tensiona todo. Sí, claro, Eh, claro. Se magnifica todo y ya te digo yo entiendo que el fútbol, porque si no sería un deporte muy, muy soso. Tiene que haber rivalidad, pero hay que entender la rivalidad hasta cierto punto, obviamente. totalmente. Pues vamos a las preguntas del aficionado. La gente no sabía que eras tú, pero sí sabía que venía algún invitado, pues así importante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo te voy a leer las 7 cuestiones. Algunas están resueltas, yo creo, pero yo creo que hay una que el aficionado, sobre todo, ha mostrado más. Bueno, ha preguntado más. Te voy leyendo los nombres. Aquí dice Garci, Cayuela y Bruga, dice las obras del estadio, que ya lo hemos comentado. Luego José Luis Mármol y Jesús GV hablan sobre la creación de la nueva academia y cantera, que también hemos dado esa pincelada. Aquí Juan Cañizares nos dice que es una pregunta bastante, pues, visto interesante, que es sobre las sensaciones actuales que tiene el vestuario, sobre el tema del ascenso, si los jugadores se lo creen, cómo se está viviendo, no sé si sabes algo, ahora nos comentarás. Luego, la pregunta yo creo que clave va a ser esta, que no la sabemos responder, que ha sido César Fernández y Ricky, dice, el tema Rivas, ¿se queda? Si sube a primera se queda, se va, lo venderán. Veremos a ver. Luego Pepe de Fondo Sur, mítico Pepe de Fondo Sur. Qué grande Pepe, ¿eh? El grande. Yo creo que emblema de, vamos, de Almería. Dice, se asciende directo por playoff. Él solo le preocupa si se asciende. Y luego está un par de preguntas más, que es la aparición de CR7, como nos lo ha dicho Daniel, que ya lo hemos comentado. Y la pregunta que nos ha hecho Moja es que qué pasará con Coné. Entonces vamos a ir un poco por cuestiones, vamos por, yo creo que las obras del estadio ya lo hemos comentado, la creación de la nueva Sí. academia y cantera también hemos dado... Bueno, eso al final es un tema Sí, burocrático que al final no podemos decir más allá de lo que
de lo que nos cuentan. Yo creo que es algo que se va a hacer. Ujú. Sería un plus que no se hiciese, pero al final, mira, y además hilándolo con la pregunta de Cristiano Ronaldo, también creo que es importante la entrada de Cristiano Ronaldo en eso, porque al final, y esto lo sé, el proyecto que se le enseña a Cristiano Ronaldo, gran parte del peso de ese proyecto y de lo que se le cuente, de lo que se le enseña a Cristiano es el tema de la academia y de la cantera y de cómo va a ser y tal. Entonces, pues si al final Cristiano entra también, pues yo creo que da solidez al proyecto, como he dicho antes, Ujú. seguridad y yo creo que tarde o temprano debe hacerse lo de la academia, sí o sí. Y además, también creo que es bueno que haya entrado Mohamed Al-Khelaifi porque al final volvía a haber un síntoma un poco de agotamiento con Turki. Al-Khelaifi va a hacer un año solo. Lo veo bastante más apegado Sí. al equipo, al club, y creo que es algo que se terminará haciendo. Ujú. Luego sobre las sensaciones actuales del vestuario, no sé si te ha llegado, pues bueno, yo creo que se ve la plantilla No, unida. sí, pero bueno, eso yo creo que lo vemos todos, Ujú. cuando terminan los partidos y cuando hemos conseguido que la gente y que los jugadores se queden, los jugadores están confiadísimos en que van a ascender. Y yo por lo que he hablado con alguno de ellos, están convencidos. Luego, obviamente, pues ya no dependes de ti mismo, que eso es un poco lo fastidioso, Ujú. pero, pero que creen que van a ascender, y que confían en hacerlo, no tengo la menor duda, pero vamos, muchísimo más que el año pasado, por supuesto, con el playoff. Tema Arribas. Arribas se queda, si sube a primera, es que es una incógnita, yo Yo creo. creo que la única, eso no, si lo supiese ya sería Fabrizio Romano. No, no lo sé. Si se queda, la única opción de que se quede, siendo muy difícil, porque yo creo que con la temporada que ha hecho Arribas, es que muchos equipos van a estar interesados. La única opción es que el Almería ascienda a Primera División. Si el Almería asciende a Primera División, hay una pequeña posibilidad de que Arribas se quede, pero yo creo que es mínima, la Ujú. verdad. Creo que es mínima por méritos propios que ha hecho Arribas. Si no hubiese hecho una temporada tan bestial y tan fantástica en cuanto a números, en cuanto a juego, pues probablemente seguiría. Pero es que un futbolista que como Luis Suárez hizo la temporada pasada, pues al final suena mucho. Y hay equipos, ha habido equipos ya interesados, como el propio Sporting de Portugal. Seguro que va a haber más. Y al final, eso sí os lo voy a decir. Si no viene un equipo con una cantidad importante, muy importante, nivel la de Suárez o más, arriba no se va a ir. Eso pero vamos, eso yo creo que lo sé yo, lo sabéis vosotros y lo sabe cualquier Todo el club que mundo. venga a llamar a la puerta. Sí, sí. Aquí saben que el almeriano, con el almeriano se negocia con morralla. Aquí saben que para llevarte arriba vas a tener que aflojar de 25 millones para arriba. Sí, sí. De 25 millones para arriba, seguro, seguro. Yo la verdad, Y más teniendo en cuenta que el Madrid tiene un 50% sí. del futuro traspaso. Entonces, si se va a ser por una cantidad importantísima, pero no te puedo decir si se va a quedar o no, no porque no lo sé. Y yo creo que no. Pero bueno, Yo estoy como tú, Antonio, porque creo que el Almería también es un club muy vendedor en ese claro. sentido. Entonces, lo veo muy complicado, más que nada porque siempre el Almería ha hecho una gran venta por año. Claro, el Almería al final no va a dejar de vender aunque Hacienda Primera División. El modelo de negocio de la Almería es un poco como el de equipos como por ejemplo el Villarreal. El Villarreal construye grandes futbolistas y los vende. Y no Sí, por clasificarse, por ejemplo, en Champions no deja de venderlos, porque ellos confían en que con ese dinero pues van a fichar otro delantero o otro futbolista o un par de futbolistas que van a mejorar la plantilla o con el que pueden hacer lo mismo que con el que han hecho anteriormente. Entonces, el Almería, aunque esté en primera división, no va a dejar de vender a sus mejores jugadores, siempre sin desplumar la plantilla, obviamente. ujú. No se va a ascender a primera división y de repente van a salir de golpe y porrazo Bonini, Lopi, Arribas, y no sé, ¿sabéis?
Entonces, el modelo de negocio de la Almería es ese y siempre va a tratar de ser un club vendedor, pero con el que pueda sostener su proyecto a largo plazo y a corto plazo. Luego vamos con el tema de Pepe que dice, ¿se asciende directo o por playoff? Pues ojalá lo supiese, la verdad, y poder darle una respuesta a Pepe. Yo creo que si el Almería gana los 3 partidos que le quedan, asciende directamente. Ujú. Pero como al final, mira, si me lo hubiese preguntado la semana pasada que la Almería dependía de sí mismo, pues al final podría darte una opinión un poco más fundamentada porque, bueno, al final solo depende la Almería de hacer sus deberes, pero es que ahora depende de un pinchazo del Deportivo. Ya. Entonces, yo creo que la Almería tiene muchas posibilidades de ascender directamente, porque creo que el Depor no va a ganar todo. Creo que el Depor va a pinchar en algún partido. Ojalá. Y el Almería, para ascender, creo que va a tener que ganar los 3 partidos. También te digo una cosa, si el Almería se va a playoff, tiene bastante más posibilidades, bastantes no, infinitas posibilidades más de ascender que la temporada pasada en Sí, playoff. sí. Oye, con Pepe, que es un clásico, ¿no tiene ninguna anécdota o qué? Sí, en la época del documental, eh, en la época del documental, yo me ponía, bueno, me ponía en el fondo, yo estaba a pie de campo y entonces me ponía en el fondo donde atacaba la Almería. Y entonces, casi siempre me tocaba en la primera parte ponerme en fondo sur. Y yo creo que Dazón grabó algo con Pepe Sí. y lo hizo con Rafa Skritch. Eh, y entonces, desde que grabó con Rafa Skritch, cada vez que me veía en el fondo, que eran todos los partidos en casa, siempre me gritaba, Rafa Skritch, Rafa Skritch, porque se creía que era yo Rafa Skritch. Y yo le decía a Pepe que no soy Rafa Skritch. Y al siguiente partido en casa, Rafa Skritch, grábame. Y yo, Pepe, ya te he dicho que no soy Rafa Skritch. Y siempre me decía que lo grabase, pero vamos, ya lo había grabado 30 veces y obviamente no era plan de tener un archivo bruto de Pepe Fondo Sur de 8 horas dentro del documental. Pero bueno, sí, me confundía con Rafa Skritch, la verdad. Mándale un Y siempre saludo, me hombre. gritaba eso. Mándale un saludo. Yo siempre le digo a la gente que le mando un saludo a Pepe, que es Pepe, eres un grande y eres leyenda del club. Hay que seguir, Pepe, arriba. ahí, ahí. Y a ver si te vemos, a ver si te vemos toreando alguna otra vez en la grada, que tío, que tiene que salir otra vez en el día después, Hombre. Vaya. En el ascenso, en el ascenso. en el ascenso. La aparición de Cristiano ya lo hemos comentado y por finalizar ya, ¿qué pasará con Koné? Que aquí lo hemos dicho muchas veces. Es No lo un... sé, porque al final el tema de Con es delicado. Es delicado, sí. No sé si, no sé si comento algo Paco, pero al final es Sí, un tema, bueno, pues privado, personal, médico. Y entonces no lo sé, no sé lo que va a pasar con él, la verdad. Él sigue teniendo contrato con el Almería, él sigue yendo al club, él no deja de ir al club y no deja de trabajar y tal, pero tiene una situación en la que no puede ahora mismo entrenarse con el resto de compañeros. ujú. Entonces, pues no lo sé exactamente lo que va a pasar, pero al final, bueno, es una pena que al final el futbolista no pueda pues, desempeñar su trabajo con normalidad por, Sí, por por una dolencia un médica. tema privado, por un tema médico. Pero bueno, no te puedo decir más porque tampoco sé cómo va a evolucionar ese tema. Pues nada, yo creo que no nos dejamos nada, Pablo. No sé si tienes alguna cuestión. No, yo lo único ya también, por que sepas, porque nos informe un poquito lo que tú piensas, las sensaciones que tú tienes con el club, por lo cómo ha ido los últimos años y lo que se espera de la Almería con las nuevas incorporaciones y tal. ¿Qué esperas de la Almería de aquí, vamos a poner a 5 años? Imaginaremos que la Almería pueda, si Dios quiere, claro que sí, porque se hizo la inversión que se hizo y no se logró ni mantenerse en primera división. Nos imaginamos una Almería quizá de aquí a unos años luchando por esa séptima, octava plaza que te pueda dar algo de Europa. Ojalá, a ver, el primer paso lo he dicho, el primer paso al final es establecerse en primera división, que creo que eso cuesta tiempo.
Y creo que el club ya lo intentó y fracasó estrepitosamente en el intento. Estuvo un año y al siguiente cayó, como ya hemos comentado, de manera estrepitosa. Entonces, yo vamos por partes. Yo creo que el Almería, con el proyecto que tiene, puede consolidarse en primera división. De ahí a jugar o a pelear por plazas europeas, estamos hablando de palabras mayores, que es muy complicado. Pero mira, voy a acabar con un mensaje positivo. Y es Venga. que Getafe ha jugado competición europea. Girona, que no hace mucho estaba como nosotros o peor que nosotros, ha jugado Champions. Eh, Granada incluso. Granada ha jugado Europa League. Eh, y hay más, muchos más Osasuna, ejemplos no sé si que vengan. Conference. Sí, pero bueno, que vengan un poquito de más abajo. Sí. Eh, pero bueno, esos equipos han jugado Europa, entonces, ¿por qué no el Almería en alguna vez va a poder hacerlo? Quién sabe. Mallorca hace poquito ha jugado una final de Copa del Rey y hace poco estaba luchando con nosotros a ascender a Primera División y con el Español. Eh, en el fútbol pueden pasar cosas. El Rayo hace no mucho quedaba por debajo de nosotros y ascendía en playoff y ahora está jugando una final de Conference League. Yo no lo descarto. No descarto ver alguna vez a la Almería jugar competición europea, pero para eso primero creo que tiene que hacerse un equipo un poco maduro en primera división. Y ya para lo personal y finalizar, ¿tienes algún proyecto en mente? Bueno, nos has dicho que, no, que te gustaría a lo mejor, pues eso, narrar partidos, algo que te veas a Sí, largo plazo. pero no como proyecto. Al final, no como proyecto. Alguna vez me ha surgido algo. O escribir a lo mejor algún libro que tenga que ver con el mundo de las gradas y tal, que me gusta ese mundo. Pero ya no como proyecto, sino un poco como objetivo. eh, el hecho de narrar, de ser narrador de fútbol me encantaría, la verdad. Me encantaría ser narrador de fútbol y me encantaría poder narrar a la Almería, un ascenso de la Almería o una Claro. permanencia de la Almería o, o una competición europea jugando el Almería o cubriendo un mundial, unos Juegos Olímpicos, me encantaría, pero siendo narrador. Y yo creo que el futuro es largo y por qué no algún día me puedo ver ahí. Ojalá. Ojalá. Ojalá, pues yo creo que con esto ya finalizamos la entrevista. No sé si os dejáis algo más, Pablo. ¿Alguna No, cuestión? yo por mí, hombre, darle las gracias a Antonio, la verdad que ha sido un rato muy ameno, que la verdad que ha tenido unas anécdotas que yo creo que por ahora van a ser insuperables, Bueno, lo de sobre todo Mbami. la de Mbami, yo creo que nadie la va a superar por ahora. A ver Eso, que nos sí. entrevistamos en un futuro que nos pueda comentar algo gracioso también, pero muy difícil llegar a la altura de Antonio y la verdad que ha sido un placer tenerle aquí, que he disfrutado escuchándote hablar, al igual que disfruto leyéndote cada artículo que haces en Marca y bueno, que esperamos que todos los proyectos que tengas en mente salgan hacia adelante y que te sigamos leyendo y escuchándote ahora también en la radio y en la tele durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Pablo y Diego. Y espero que vosotros igual, que con vuestros proyectos no os agotéis nunca, que sigáis hacia adelante, que por ejemplo este proyecto que es muy bonito lo sigáis haciendo, porque al final mucha gente está pendiente de estas cosas, aunque creáis que no. Yo, por ejemplo, la entrevista de Paco Gregorio me encantó y duró 2 horas o 2 horas y pico y me las vi enteras, enteras. Así que tengáis muchísima suerte y que todos vuestros sueños y vuestros proyectos no dejéis de intentarlo y que los llevéis adelante hasta el final. Pues te lo agradecemos mucho Gracias. y te agradezco personalmente también que estés aquí, que hayas podido pasar un rato ameno y nada. También decirle al público, bueno, siempre digo que el invitado despide, así que Antonio, no sé si quieres
decir alguna cosita para el aficionado o tranquilizarlo o tal, si te quieres dirigir pues a los jugadores, al aficionado, a quien vea esta entrevista, pues la cámara es tuya. Venga, que ahora, como vengo de un debate político, ¿sabes? De dirigir un debate político, pues ahora estoy metido en el mood de político del minuto de oro, de convencer a la audiencia, ¿no? Venga, ahí. Eh, Nada, pues que yo creo sinceramente que este es el año de la Almería. Creo que va a ascender de categoría, va a ascender a primera división. Y sobre todo, más importante, mucho más importante que eso, y que lo hablaba con un amigo este fin de semana, que no sabéis lo importante que es que la afición de la Almería cada vez más esté creciendo, que se vean más camisetas por las calles, que la grada esté cada día más llena, que se hayan forjado tradiciones como el hecho de cantar el himno en cada estadio al que vamos, a capela antes del inicio de cada partido, que la gente se haya quedado hasta el final del partido y cantar esa canción de llevamos muchos años sufriendo hasta el final, que son cosas que parecen chorras, pero que ha costado muchísimo tiempo. El Almería y su gente sobre todo ha cambiado en los últimos años una barbaridad para bien. Y creo que eso es lo que más hay que valorar. La lealtad, el, el grupo tan leal y tan joven de gente que se va subiendo al barco que se está forjando en el Almería, que no es fácil y que se está consiguiendo poco a poco. Y yo creo que eso es lo que debemos sí o sí conservar. Esté el Almería en primera, esté el Almería en segunda, esté el Almería en segunda B o en primera federación, en segunda federación, donde esté, pero que eso no se vaya nunca porque al final el Almería es su gente. Pues muy bonito, con eso despedimos, así que gracias a todos y ya sabéis, si queréis suscribiros, darle like y para más contenido así, pues eso, apoyarnos. Un abrazo. Chao. Chao.